Como última fase del desarrollo de investigación se presenta la investigación cuantitativa. Previo al desarrollo de esta investigación, se recuerda el problema de investigación de mercados, el cual es cuáles son las necesidades espirituales de los jóvenes de pregrado de la Universidad Industrial de Santander post pandemia. Ahora bien, el problema de investigación cuantitativa que se plantea es cuáles son los factores que verdaderamente inciden en la definición de las necesidades espirituales de los jóvenes de la Universidad Industrial de Santander post pandemia. Este problema de investigación se creó con base a los resultados de la investigación cualitativa, la cual nos arroja los principales resultados. Por ende, la investigación cuantitativa lo que nos va a ayudar a hacer es a definir con valores y cifras estos resultados anteriores. La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación cuantitativa se basó en 5 pasos. El primero fue la estructuración de la prueba piloto, seguido por la definición del tamaño de la muestra, la puesta en marcha de la encuesta, la recolección y análisis de los datos y finalizando con las conclusiones. Con el fin de evaluar la calidad de las preguntas y las opciones de respuesta aplicadas a los encuestados, se creó la prueba piloto. Esta fue distribuida a 10 estudiantes de manera personal, con la cual posteriormente se pudo retroalimentar y cambiar algunas preguntas, además de adicionar otras enfocadas también a la pregunta de investigación administrativa. Para definir el tamaño de la muestra, tendremos en cuenta que la población a estudiar es una población finita. De esta manera, pues vamos a realizar la respectiva aplicación para este tipo de muestra. Como vemos en pantalla, la N mayúscula, que es el total de población, que como está definido serían los estudiantes activos de la Universidad Industrial de Santander, en este caso 15.599 estudiantes. Trabajamos con un nivel de confianza del 95%, que viene siendo nuestro Z, el cual representa una desviación estándar del 1,96 y aplicamos esta fórmula con un error del 6,66%, para que de este modo pues, nos permita extraer una muestra suficiente con el fin de obtener información confiable. En cuanto a la probabilidad a favor y a la probabilidad en contra, que viene siendo el P y Q de la fórmula a aplicar, para ambas manejaremos un 0,5 y pues así tener este equilibrio entre lo que esperamos y la referencia del estudio. Aplicando como tal la fórmula de población finita, obtenemos una muestra de 220, que son las encuestas a realizar. Ahora, para la encuesta final se utilizó la técnica de muestreo aleatorio simple. Y entonces, posterior a la reestructuración de la prueba piloto, se comenzó con la distribución por medios digitales y asimismo el equipo de trabajo realizó rondas por el campus central de la Universidad Industrial de Santander con el objetivo de obtener respuestas de todas las facultades. Algunos comentarios sobre esta encuesta lo podemos observar ahí en la presentación. En cuanto al método de aplicación, las 220 encuestas se recolectaron de manera aleatoria por medio de un sondeo digital en los lugares con mayor afluencia de estudiantes. Cabe resaltar que para la recolección de las mismas no se tuvo un horario definido. De estas 220 encuestas, 143 las obtuvimos en 4 puntos estratégicos del campus universitario, como viene siendo la entrada principal, la cafetería central, la biblioteca y las zonas deportivas. Y las 77 encuestas restantes se recogieron por medio de grupos de WhatsApp de la universidad. Para la recolección y análisis de resultados, necesitamos saber el porcentaje de estudiantes que corresponde a cada facultad. Respondiendo a la pregunta ¿a cuál facultad pertenece?, obtuvimos que el 62,3% de los estudiantes pertenecen a las físico-mecánicas, el 15,9% de estudiantes pertenece a ciencias humanas, el 7,7% a físico-químicas, el 7,3% a ciencias y el 6,8% restante pertenece a la Facultad de Salud. Respondiendo a la siguiente pregunta, durante la última semana, ¿con qué frecuencia se ha tenido que enfrentar a situaciones o problemas de carácter importante? Pudimos extraer los siguientes datos. El 92,7% de los estudiantes durante la última semana se ha tenido que enfrentar a situaciones importantes y solo el 7,3% no representó un problema con carácter de urgencia. En cuanto a este 92,7%,
de los estudiantes que se enfrentaron a alguna situación, tenemos que el 22,7% casi nunca durante la última semana lo hizo, el 46,8% ocasionalmente, todos los días, el 5% y el 18,2% casi todos los días. Con el fin de conocer la manera como los estudiantes afrontan esas reacciones que se hacen en ciertas situaciones que involucran una gran carga emocional. Aquí en un 60% de los casos, las personas se aíslan del problema o lo arreglan por su propia cuenta, mientras que aquellos que buscan ayuda de cualquier tipo representan un 40%. Finalmente, el 45% de los encuestados prefieren hacer frente a las situaciones de carga emocional de manera individual, sin involucrar a terceros. En consonancia de lo anterior, otro aspecto que pudimos evaluar mediante la encuesta eran algunas características personales de la persona. Por ejemplo, esta pregunta: ¿se le facilita expresar lo que piensa y siente? Entonces, aquí podemos inferir que el 54,5% de los estudiantes no tienen la facilidad para expresar sus pensamientos y sentimientos. Y un 45,5% de los estudiantes sí cuenta con esta facilidad. Esta es una de las necesidades espirituales que se quiso conocer discretamente, junto con la preferencia de pasar el tiempo solo o el tiempo en compañía, en el cual fue posible corroborar que el 52,7% de los estudiantes prefieren pasar el tiempo solos y el 47,27% prefiere pasar el tiempo en compañía. Esta es una necesidad importante, ya que según la explicación de la pregunta, porque se dejó esta pregunta abierta, se dice que se prioriza el tiempo en compañía, ya que los estudiantes consideran que las personas son como una especie de pola tierra que permite un enriquecimiento mutuo en muchos aspectos de la vida, debido a que se puede ser escuchado y puede escuchar. Adicionalmente, para otros, prefieren estar en compañía porque la soledad es vista como algo, por decir así, que lleva a la depresión y que muchos estudiantes evitan. Y concluyendo esta fase, se puede decir que respecto a las dos preguntas, que es si se le facilitaba expresar lo que piensa y siente, que es la anterior, y en esta que si prefiere el tiempo solo en compañía, las características y preferencias personales de los estudiantes se encuentran divididas, pero es, por decirlo así, una cuestión de 50-50, en donde no se podría concluir que los estudiantes posean alguna tendencia. Por tanto, si se desea realizar actividades en busca de mejorar la inteligencia espiritual de los jóvenes, se debería tener en cuenta estas características de los estudiantes. Continuando con la encuesta, se le preguntó a los estudiantes WIS durante el último mes con qué frecuencia han evaluado la existencia de un propósito de vida. Esta pregunta es un poco más directa, de lo cual obtuvimos respuesta que aproximadamente el 93%, al menos una vez al mes, se pregunta sobre su existencia de vida. Con la pregunta anterior, nos dimos cuenta, en cuanto a la respuesta, que la mayoría de los estudiantes sí se pregunta sobre su propósito de vida, el cual es un síntoma muy importante y algo muy característico para delimitar las necesidades espirituales. Así, se pregunta, haciendo referencia a la pregunta de administración, si acudiría a los servicios de dirección espiritual que ofrece la universidad si pasara por un momento difícil. En esto, el 70% de los encuestados respondieron que sí. Teniendo en cuenta las necesidades predominantes de los estudiantes WIT en la sesión de grupos, se puede inferir que hay una buena relación entre preferir el tiempo solo, solucionar los problemas solo, dificultad de expresar lo que se siente y se piensa. Esto ya que hay conductas predominantes que se desarrollan mediante la ansiedad, depresión,
dificultad para tener relaciones interpersonales. Y pues la búsqueda inicialmente que se hizo, fueron estos factores justamente los que se buscaban en las encuestas y pues vemos que se ven reflejados. De manera general, los estudiantes WIS manifiestan estar al gusto por la soledad, eh, y tomarlo como espacio de reflexión. Aún así también se expresa la necesidad de participar de manera más frecuente en actividades que involucren un poco más la interacción, digamos, con demás personas. Hay un interés y un primer paso por los estudiantes WIS al interesarse por el propósito de su existencia. Este tiende a ser un factor importante para la toma de decisiones, ya que para el padre Ramírez es favorable que un 92,77% de los encuestados por lo menos una vez al mes se cuestionan acerca de su propósito, y el 70,5% estarían dispuestos a asistir al programa de dirección espiritual. Estos índices son muy buenos y representativos para la solvencia del programa y tratamiento de las necesidades espirituales de los jóvenes WIS.